En los pliegues más oscuros de la historia hay sucesos que desafían toda lógica humana. Acontecimientos que dejaron profundas cicatrices en civilizaciones enteras. Textos imposibles que burlan la comprensión incluso de los expertos y episodios en los que la realidad pareció quebrarse en silencio. Son relatos donde ciencia, miedo y poder se entrelazan de formas imposibles de descifrar por completo. Cada uno abre puertas que nadie ha sabido cerrar del todo, y quizá sea mejor así, porque cuando se intenta mirar demasiado dentro de lo desconocido, siempre queda la pregunta que nadie quiere responder: ¿y si aún no hemos visto lo peor? Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender el origen real de una de las tragedias más devastadoras de la historia, la peste negra. A mediados del siglo XIV, cuando Europa colapsó en cuestión de meses, muchos culparon a la naturaleza, otros hablaron de castigo divino, y unos pocos, muy pocos, insinuaron un origen creado por manos humanas. Pero lo inquietante es que con el paso del tiempo y el análisis de nuevos documentos, la pregunta sigue tan viva como entonces. ¿La muerte que caminaba silenciosa fue un fenómeno natural o un experimento que salió terriblemente mal? Las crónicas medievales describen el terror con detalles escalofriantes. Se dice que el aire mismo parecía espeso, cargado de una energía oscura que se infiltraba en los hogares. Las campanas de las iglesias no dejaban de sonar, marcando un ritmo fúnebre, mientras los cadáveres se acumulaban en calles, plazas y conventos. Nadie sabía qué estaba ocurriendo realmente. Los médicos de la época, impotentes, aplicaban sangrías, quemaban hierbas y recitaban oraciones. Nada funcionaba. En menos de 3 años murieron decenas de millones de personas. Una cifra que ningún ser humano podía comprender en un mundo sin estadísticas ni medios de comunicación. Y aún así, el misterio se mantuvo. ¿Cómo comenzó todo? Algunos historiadores apuntan al origen natural de la bacteria Yersinia pestis, supuestamente transmitida por pulgas que vivían en ratas negras. Pero aquí surge la primera incertidumbre. La especie de rata negra no era lo suficientemente común en muchas de las regiones afectadas como para justificar una expansión tan rápida y devastadora. Además, la velocidad de propagación fue tan sorprendente que incluso con la ciencia moderna, muchos expertos no logran explicarla por completo. El término natural empieza a tambalear. Pero existe otro relato, registrado en manuscritos menos conocidos y conservados en monasterios, que describe una serie de experimentos extraños llevados a cabo por alquimistas y sanadores ocultistas. Estas prácticas, que combinaban tempranas formas de química, medicina y superstición, buscaban manipular sustancias biológicas para crear soluciones contra enfermedades. Lo que no muchos mencionan es que, según esos textos, algunos grupos intentaban entender cómo funcionaban ciertos males con la esperanza de dominar su origen. ¿Y si uno de ellos fracasó de manera catastrófica? Entre estos escritos secretos figura una carta enviada por un alquimista francés a su aprendiz, donde menciona una peste que no obedece las reglas del mundo natural. Describe síntomas que aparecían demasiado rápido, como si algo hubiera acelerado su poder destructivo. Lo perturbador es que sus descripciones coinciden perfectamente con la peste negra, que azotaría a Europa apenas unos años después. ¿Cómo pudo prever algo así? ¿O estaba describiendo el resultado de algo que él mismo había presenciado? Pero la teoría más oscura surge de un evento documentado durante el sitio de la ciudad de Cafa, en la península de Crimea. Allí, un ejército invasor, devastado por una enfermedad desconocida, comenzó a arrojar cadáveres infectados dentro de las murallas utilizando catapultas,
Según las crónicas, la epidemia entró en la ciudad casi de inmediato. Este hecho es uno de los primeros registros históricos de guerra biológica y plantea una interrogante aún más perturbadora. ¿Se originó la enfermedad en ese ejército o simplemente fue el primer caso documentado de su uso como arma? ¿Y si alguien aprovechó la situación para expandirla deliberadamente? La peste negra también dejó un rastro de fenómenos inexplicables. En muchas aldeas se reportó que animales sanos caían muertos sin razón aparente. En otras zonas, los enfermos mostraban síntomas que variaban de región a región, como si la enfermedad mutara constantemente, adaptándose o evolucionando. Muchos sobrevivientes aseguraron haber sentido un viento extraño antes de que la primera persona enfermara. Algunos religiosos hablaron de una fuerza invisible que recorría el continente, y ciertos monjes anotaron que antes de la llegada de la peste aparecían luces extrañas en el cielo, como presagios oscuros que nadie supo interpretar. Con el avance de la ciencia moderna, los investigadores han analizado restos óseos de víctimas de aquel tiempo. Los resultados confirmaron la presencia de Yersinia pestis, pero también revelaron variaciones genéticas inusuales para una bacteria de esa época. Variaciones que no se explican con facilidad. Variaciones que parecen demasiado avanzadas para un proceso natural. Algunos científicos sugieren que estas modificaciones podrían ser resultado de mutaciones aceleradas. Otros, más cautelosos, prefieren no sacar conclusiones. Y los más atrevidos dicen que esta bacteria no se comportó como debería hacerlo una bacteria natural. Una teoría rechazada por muchos pero defendida por unos pocos expertos en biología evolutiva propone que la peste ya circulaba en formas leves desde hacía siglos, pero que, de repente, algo la transformó en un asesino imparable. Ese algo podría haber sido un evento natural extremo o una intervención humana accidental. Tal vez una manipulación con sustancias alquímicas que alteró una forma previa de la bacteria. O quizá una catástrofe en algún laboratorio primitivo. O tal vez simplemente una serie de coincidencias imposibles que dieron lugar a la tormenta perfecta. No obstante, existe un segundo factor inquietante: el silencio. Muchas órdenes religiosas, reinos y academias de la época destruyeron documentos relacionados con la pandemia. Algunos registros desaparecieron abruptamente, como si alguien hubiera querido borrar cualquier pista sobre el origen real de la enfermedad. ¿Fue un intento de evitar pánico o un esfuerzo por ocultar responsabilidades? A medida que la peste avanzaba, los comportamientos extraños se multiplicaban. Familias enteras se encerraban en sus casas, temiendo incluso respirar el mismo aire. En muchas crónicas se describe un fenómeno curioso: la sensación de ser observado. Personas sanas, días antes de enfermar, afirmaban ver figuras encapuchadas caminando por las calles vacías. Algunos aseguraban que esas figuras parecían marcar casas al azar y que los habitantes de esas casas enfermaban en menos de una semana. Aunque muchos interpretan esto como superstición, otros creen que podría tratarse de grupos médicos o secciones ocultas que trataban de estudiar la propagación. O quizá de personas que sabían algo que el resto ignoraba. Los médicos de la época, conocidos como médicos de la peste, vestían largos trajes con máscaras en forma de pico, rellenas de hierbas aromáticas. Lo que pocos saben es que su atuendo era un intento temprano de aislamiento biológico, mucho más avanzado de lo que la medicina medieval debería haber entendido. ¿De dónde obtuvieron ese diseño? ¿Por qué estaban tan convencidos de que el aire podía transportar la enfermedad? ¿Fue simple intuición? ¿O alguien les advirtió? Con el paso de los años, la peste negra desapareció tan misteriosamente como llegó. Algunos atribuyen su retirada al clima,
otros a cambios en los vectores animales, y unos pocos sostienen que simplemente cumplió su propósito. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cuál era ese propósito? ¿Era una forma de limpiar poblaciones, un experimento fallido, una liberación accidental de algo que jamás debió ser liberado? Lo más inquietante es que la bacteria responsable de la peste no se extinguió. Aún existe latente, escondida en pequeños reservorios animales. Cada cierto tiempo brota en casos aislados, pero nunca ha vuelto con la misma fuerza devastadora que tuvo en el siglo XIV. Eso sugiere que la forma mortal que arrasó Europa podría haber sido única, irrepetible o artificial. Y si fue artificial, la pregunta da un giro macabro. ¿Qué ocurrió con quienes la crearon? ¿Murieron por su propia arma? ¿Fueron eliminados para ocultar la verdad? ¿O quizá aún quedan rastros de ellos, preservando su secreto en algún lugar del mundo? Hoy, cuando la ciencia moderna revisa viejos registros, la mayoría de expertos intenta mantener la explicación natural. Pero incluso entre ellos, algunos confiesan que hay detalles que no encajan. La velocidad, la mutación, la simultaneidad de los brotes, los lugares aparentemente desconectados que enfermaron sin intercambio comercial directo. Y más de un científico, al analizar muestras antiguas, ha afirmado sentir que algo no es normal, como si la muerte que caminó en aquel tiempo hubiera tenido un origen diferente al que estamos dispuestos a aceptar. Si la peste negra fue obra de la naturaleza, entonces la naturaleza es aún más impredecible de lo que comprendemos. Pero si fue creada por el hombre, entonces debemos preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos de repetir el mismo error? La historia suele advertirnos, pero rara vez escuchamos. Y quizá, en algún rincón olvidado del mundo, esa antigua sombra siga esperando la oportunidad de despertar. Porque hay misterios que no mueren, solo duermen, y podría estar abriendo los ojos. Y recuerda, si alguna vez sientes un viento frío, silencioso y sin explicación, quizá no sea solo el clima. Tal vez sea un eco de aquello que jamás debió existir y que podría estar buscando su camino de regreso. Hubo una noche en la que el silencio cayó sobre Montana como una sombra que no pertenecía a este mundo. Era el año 1967 cuando la base aérea de Malmstrom, Estados Unidos, vivió uno de los episodios más inquietantes que las Fuerzas Armadas estadounidenses han intentado ocultar. Un evento que desafió la tecnología, la seguridad nacional y los límites de la comprensión humana. Aquella noche, decenas de militares fueron testigos de algo que no debería haber sucedido jamás. Luces silenciosas que se movían como si desafiaran las leyes de la física, y la desactivación repentina de misiles nucleares sin explicación alguna. Para entender la magnitud del fenómeno, es necesario imaginar el contexto. Malmstrom era una de las bases más vigiladas del territorio estadounidense. Sus silos subterráneos guardaban misiles balísticos intercontinentales, armas diseñadas para ser utilizadas únicamente en caso de un conflicto global. Eran máquinas prácticamente indestructibles, protegidas por sistemas redundantes, múltiples capas de seguridad y protocolos inquebrantables. Ninguna interferencia conocida podía alterarlos, ninguna falla humana o técnica podía provocarlos. Y aún así, algo lo hizo. El incidente comenzó poco antes del amanecer. La noche estaba clara, el ambiente gélido y la rutina transcurría con normalidad. Los oficiales de guardia realizaban sus revisiones habituales en los centros de control subterráneos cuando recibieron una llamada inesperada desde la superficie. Los guardias aseguraban que un objeto luminoso, redondo y completamente silencioso estaba suspendido sobre uno de los silos. La descripción coincidía con lo que décadas más tarde se llamaría una esfera metálica,
un tipo de objeto avistado en numerosos incidentes OVNI, pero lo que lo hacía más inquietante era su comportamiento. No se movía con viento, no emitía sonido, no reflejaba luz de forma normal. Era como si absorbiera la oscuridad. En un primer momento, los oficiales pensaron que se trataba de una estrella o un satélite. Pero la preocupación surgió cuando los guardias afirmaron que el objeto descendía lentamente, acercándose al silo como si lo estuviera examinando. Sus luces cambiaban de intensidad, pulsando de manera extraña, casi orgánica. No había forma de identificarlo con un helicóptero, un avión o un globo meteorológico. Estaba demasiado quieto, demasiado consciente, y entonces sucedió lo imposible. Uno tras otro, los sistemas de lanzamiento comenzaron a fallar. No se trataba de un apagón, no se trataba de un error humano. Los misiles se apagaron desde adentro. Cada sistema, cada circuito, cada señal eléctrica se desconectó como si una mano invisible hubiera desactivado todos los mecanismos simultáneamente. Los técnicos revisaron los equipos frenéticamente, intentando reiniciarlos, pero nada funcionaba. Los misiles quedaron inoperativos, completamente muertos, y esa parálisis coincidió exactamente con la presencia del objeto luminoso en la superficie. El oficial Robert Salas, uno de los testigos directos, declaró que jamás había visto algo igual. Años más tarde, recordó que el pánico comenzó cuando le informaron que no uno ni dos, sino todos los misiles del sector habían caído en un estado que nunca debía ocurrir. Eran máquinas diseñadas para soportar incluso un pulso electromagnético. Nunca antes se habían desactivado sin intervención humana. Era como si alguien o algo hubiera neutralizado el arsenal nuclear con un simple pensamiento. Mientras tanto, el objeto continuaba moviéndose lentamente sobre la base. Lo describieron como un disco luminoso con un centro rojizo, rodeado por un halo blanco que cambiaba de tamaño. El movimiento era antinatural, flotaba, se desplazaba a velocidades imposibles y luego se detenía sin inercia. Los guardias aseguraron que, en ciertos momentos, sentían que el objeto los observaba. Y luego, tan silenciosamente como había llegado, ascendió hacia el cielo y desapareció. No hubo explosión, no hubo estela, solo un silencio profundo, como si la noche hubiera recuperado un espacio que le habían arrebatado. Cuando el objeto se fue, los misiles continuaron inoperativos durante horas. Los expertos militares tardaron mucho tiempo en restablecerlos y jamás encontraron una explicación lógica. Los informes oficiales fueron manejados con la máxima clasificación y durante décadas el gobierno negó que algo así hubiera ocurrido. Pero los testimonios de los militares, registrados años más tarde, coincidían en muchos detalles. Ninguno de ellos ganó dinero ni fama por hablar. Ninguno cambió su versión. Y muchos guardaron silencio durante toda su vida por miedo a repercusiones legales. Las teorías sobre lo ocurrido son múltiples y perturbadoras. Algunos creen que se trató de una prueba en secreto de una nueva arma. Pero ninguna tecnología humana, ni siquiera hoy, puede desactivar misiles nucleares sin dejar rastros físicos o electrónicos. Otros aseguran que fue un experimento de inteligencia extranjera. Sin embargo, ningún país contaba en aquel entonces con dispositivos capaces de interferir de esa manera. Pero hay quienes miran hacia el cielo en busca de respuestas. Los ufólogos consideran el caso Malmström como una de las evidencias más contundentes de intervención no humana en asuntos militares. Un acto deliberado que demuestra inteligencia, poder tecnológico y un mensaje claro. Alguien allá afuera puede desarmar nuestras armas más letales sin dificultad. Otros sugieren que el objetivo no era atacar, sino advertir. Mostrar que nuestra especie no controla lo que cree controlar,
que hay fuerzas más antiguas, más avanzadas y más silenciosas que vigilan nuestras decisiones. La comunidad científica, aunque reacia a hablar abiertamente, admite que el apagón simultáneo de tantos misiles no tiene precedente. Las probabilidades estadísticas de que todos fallaran por error son prácticamente nulas. Los documentos desclasificados muestran que los técnicos describían el fenómeno como externo, inteligente y deliberado. Palabras que ningún ingeniero militar utiliza sin una buena razón. Más inquietante aún es el hecho de que otros incidentes similares ocurrieron en bases de Estados Unidos y de la Unión Soviética en años cercanos. En todos se repite el mismo patrón: luces sobre los hilos y desactivación repentina de misiles. Es como si algo se asegurara de que la humanidad entendiera que su poder no es absoluto, o quizá que no estamos solos en el tablero de este vasto universo. Pero el misterio no termina allí. Muchos de los soldados presentes sufrieron pesadillas recurrentes durante meses. Algunos aseguraban ver luces que se posaban sobre sus casas como si visitas nocturnas continuaran después del incidente. Otros afirmaron escuchar zumbidos inexplicables. Incluso hubo reportes de apariciones de pequeñas esferas luminosas dentro de los dormitorios. Simple estrés o algo más. Con el paso del tiempo, la base Malmstrom fue protagonista de más reportes extraños. Testigos anónimos hablan de tuercas que giran solas, sombras que se arrastran por los pasillos, luces que parpadean sin razón. Pero el ejército nunca ha reconocido oficialmente nada. Siempre hay una explicación técnica conveniente, fácil, demasiado fácil. La verdad es que la noche del año 1967 marcó un antes y un después en la historia del fenómeno OVNI. Y aunque los gobiernos insistan en negar la importancia del caso, los archivos desclasificados y los testimonios de los propios militares lo revelan todo. Hubo un encuentro con algo que controló el arsenal nuclear más sofisticado del país, como si fuera un simple interruptor doméstico. Y lo hizo sin violencia, sin ruido y sin dejar huellas. Hoy, décadas después, la base continúa activa. Los hilos siguen vigilando silenciosamente, enterrados bajo la tierra fría. Pero muchos trabajadores que pasan sus noches allí confiesan que, de vez en cuando, sienten que alguien observa desde la oscuridad, que el cielo, en ciertos momentos, parece demasiado quieto, que hay luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Tal vez el evento de Malmstrom no fue un accidente. Tal vez fue una demostración, una señal, un recordatorio de que nuestra especie no controla su destino tan completamente como cree. O quizá fue un aviso de que nuestros actos están siendo vigilados por entidades cuyo conocimiento y tecnología superan todo lo que podamos imaginar. Sea cual sea la verdad, hay algo que permanece latente. Cada vez que encienden los sistemas, cada vez que revisan los hilos, cada vez que miran al cielo nocturno, saben que aquello podría regresar. Y si lo hace, quizás esta vez no solo observe, porque cuando un silencio tan profundo cae desde el cielo, nunca vuelve a marcharse del todo. Y a veces, lo que vuelve del silencio, lo hace para quedarse. Nadie sabe de dónde surgió. Nadie comprende su lenguaje. Nadie ha logrado descifrarlo en más de 6 siglos. El manuscrito Voynich es, sin duda, uno de los misterios más impenetrables de la historia humana. Un libro que parece tener vida propia, que ha resistido científicos, criptógrafos, lingüistas, matemáticos, místicos, astrónomos e incluso supercomputadoras modernas. Un códice que se burla de quienes intentan comprenderlo, como si una inteligencia ajena protegiera los secretos inscritos en sus páginas. Pero, ¿qué clase de secreto ameritaría tanto silencio? A simple vista,
El manuscrito parece una mezcla de botánica, astrología, biología, alquimia y un lenguaje desconocido. Pero cuando uno se adentra en sus páginas, la sensación es otra. Algo parece observar desde el fondo de cada ilustración. Algo oculto, enterrado entre símbolos que nadie puede traducir. Un mensaje que solo puede ser entendido por quien fue destinado a recibirlo. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas son las preguntas que han atormentado a generaciones enteras. Se cree que fue escrito entre los siglos XIII y XV, aunque el estilo de sus dibujos parece pertenecer a una época totalmente distinta. Cada planta representada dentro del libro no coincide con ninguna especie conocida. Sus raíces no responden a patrones botánicos. Sus hojas parecen híbridos imposibles. Algunos expertos afirman que podrían ser plantas extintas, otros dicen que son inventos, pero existe una tercera teoría, inquietante. Podrían pertenecer a otro mundo, pero lo que más desconcierta no son las ilustraciones, sino el texto, un idioma compuesto de caracteres curvos y elegantes, repetitivos y fluidos, que parecen tener una lógica interna, pero no se alinean con ninguna lengua conocida. En más de 600 años, ningún lingüista ha encontrado paralelos. Ningún algoritmo ha podido romper el código. Ningún criptógrafo ha identificado patrones concluyentes. Y aún así, el manuscrito fluye como si estuviera escrito por un ser humano común, con pausas, ritmos y estructuras que sugieren un idioma real, no aleatorio. Algunos han propuesto que fue escrito por un genio encriptador. Otros, que fue obra de un sabio medieval que deseaba ocultar su conocimiento. Otros más creen que pertenece a un alquimista que deseaba preservar una fórmula peligrosa. También se ha sugerido que es el registro de una civilización desconocida o incluso de origen no humano. Pero lo verdaderamente perturbador es que el manuscrito parece reaccionar a quienes intentan descifrarlo. Criptógrafos modernos han reportado sueños extraños mientras trabajan con él. Algunos aseguran que, tras varias horas de análisis, sienten como si las palabras cambiaran ligeramente, como si el libro modificara su orden interno cada vez que es copiado o analizado. Un experto afirmó haber sentido una presión en la mente, como si algo se resistiera a ser entendido. Otros hablan de la sensación de ser observados al pasar sus páginas. Es fácil descartar estas experiencias como sugestión, hasta que se repiten demasiadas veces como para ignorarlas. Las imágenes también añaden capas de incertidumbre. Mujeres desnudas sumergidas en líquidos desconocidos, conectadas por tubos que parecen venas o raíces. Constelaciones que no corresponden a ningún cielo conocido. Diagramas circulares que podrían ser mapas astrales, calendarios o mecanismos. ¿Qué representan? ¿Rituales? ¿Procesos biológicos? ¿Procedimientos alquímicos? ¿Instrucciones para algo que jamás debió hacerse? Una página en particular ha obsesionado a muchos investigadores. Un gigantesco círculo dividido en anillos con símbolos que parecen combinar números, letras, estrellas, flores y formas orgánicas. Algunos piensan que es un mapa estelar, otros un diagrama de dimensiones. Y hay quienes creen que es una guía para abrir una puerta, una que nadie desea abrir. Cuando el manuscrito fue adquirido por Wilfrid Voynich en el siglo XX, ya estaba envuelto en misterio. Pero desde entonces, sus intentos de descifrarlo solo añadieron más capas de intriga. El libro pasó por manos de matemáticos, lingüistas y expertos en códigos militares. Cada uno terminó frustrado. Algunos abandonaron sus carreras tras obsesionarse durante años. Uno de los criptógrafos más reconocidos del mundo trabajó con él durante décadas y murió sin respuesta alguna. Su última nota decía: "No quiere ser entendido", y esa frase se volvió leyenda. El manuscrito parece desafiar la lógica humana.
Las palabras no siguen patrones aleatorios, tampoco siguen estructuras típicas de lenguas naturales. El texto no es ruido, pero tampoco es un idioma normal. Está en un punto intermedio imposible, como si hubiera sido escrito por alguien que no pensaba como nosotros, como si su mente funcionara de un modo totalmente distinto. Además, los químicos que han estudiado la tinta aseguran que fue elaborada con una precisión que no coincide con la época medieval. Algunas sustancias usadas en su composición son extremadamente raras para ese periodo. Esto ha llevado a algunos a creer que quien lo escribió tenía acceso a conocimientos o recursos que no deberían haber existido entonces. Las leyendas más oscuras hablan de un sabio que desapareció después de escribir un libro prohibido. Otras hablan de una orden secreta que protegía un conocimiento peligroso. Y algunas culturas antiguas mencionan la existencia de libros que no deben ser leídos, creados para contener información tan peligrosa que solo un elegido podría comprenderla sin perder la cordura. Pero quizá lo más inquietante es que en ciertos momentos históricos el manuscrito desapareció por décadas y luego reapareció misteriosamente. Cada vez que vuelve está intacto, sin señales de deterioro, como si algo o alguien se asegurara de preservarlo. Hay una inteligencia detrás de su supervivencia, una intención, un propósito. Actualmente, reposando en una biblioteca bajo estricta vigilancia, investigadores continúan tratando de romper su código. Se han utilizado modelos lingüísticos avanzados, análisis estadísticos y comparaciones con miles de idiomas humanos. Pero ninguno ha logrado siquiera comprender la estructura básica del texto. Es como si fuese un idioma vivo que altera su arquitectura cada vez que se intenta descifrar. Algunos creen que el libro contiene conocimientos poderosos, recetas para la inmortalidad, medicinas perdidas, energías invisibles o secretos del universo. Otros piensan que es un registro de una civilización que jamás conocimos. Otros que es un fraude elaborado. Pero cuando se analiza el manuscrito con detalle microscópico, se descarta la posibilidad del engaño. No hay patrones de falsificación, no hay señales de improvisación. El texto es demasiado complejo, demasiado extenso, demasiado coherente. Sería imposible que un falsificador medieval inventara un lenguaje de cientos de páginas con estructura interna consistente. Y si alguien lo hizo, tenía un intelecto muy superior al de su tiempo, o al de cualquier época. Una teoría más reciente sugiere que el Voynich podría ser un libro científico adelantado siglos a su tiempo, un estudio biológico de especies desconocidas, una guía astrológica de un calendario perdido, un manual de alquimia avanzada, o incluso un archivo de conocimiento de un sabio anónimo cuyo trabajo fue prohibido. Pero entonces surge la pregunta más inquietante. Si alguien poseía este nivel de conocimiento, ¿qué más sabía? Otros expertos se inclinan hacia lo sobrenatural. Dicen que las páginas del manuscrito tienen una energía extraña, que su estructura no está hecha para ser leída, sino para ser comprendida de manera intuitiva, como si hubiese sido diseñada para una mente distinta a la humana. Una mente que pudiera captar significados más allá de las palabras, quizá una especie de telepatía escrita, quizá un lenguaje multidimensional, quizá una advertencia. Cada vez que se cree avanzar un paso, algo parece retroceder dos. Cada intento de interpretación termina en una contradicción. Cada teoría sólida se derrumba ante un nuevo hallazgo. Es como si el libro fuera un rompecabezas diseñado para no ser resuelto. Un guardián de un conocimiento que podría cambiarlo todo o destruirlo todo. Hoy, después de siglos, seguimos sin respuestas. El manuscrito Voynich continúa desafiando a la ciencia, burlándose de la lógica, resistiendo la tecnología. Permanece ahí, silencioso, intacto,
como esperando, y quizá, solo quizá, no esté destinado a ser descifrado por nosotros. Tal vez su contenido está reservado para un lector que aún no ha nacido, o peor aún, para alguien que ya existió y que podría regresar, porque en el fondo, el verdadero terror del manuscrito Voynich no es lo que sabemos de él, sino lo que podría contener. Y mientras permanece cerrado en su vitrina, bajo luces blancas y frías, da la impresión de que está soñando, aguardando el momento perfecto para revelarse. No antes, no después. Solo cuando el lector correcto esté frente a él. Hasta entonces, seguirá guardando su secreto. Y recuerda, si algún día te encuentras frente a un libro que parece observarte, piénsalo 2 veces antes de abrirlo. Puede que no estés leyendo sus páginas, sino que ellas estén leyendo tu mente. A través de estos enigmas, entendemos que el pasado nunca está realmente muerto. Sigue respirando en las dudas que dejó atrás. Cada fragmento de información, cada testimonio oculto y cada silencio inexplicable nos recuerda que la humanidad solo conoce una parte diminuta de la verdad. Tal vez esos hechos fueron algo más que accidentes, coincidencias o simples anomalías del tiempo. Quizá permanecen ahí para advertirnos de algo más significativo, algo que se oculta detrás del velo de lo cotidiano. Y mientras intentamos comprenderlo, solo queda una inquietante certeza. Lo desconocido aún no ha dicho su última palabra. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez, que el misterio nos llame.